que era la gran capital de la época. Claro, en que se basa el libro de Esdras, Nehemías. Se basa en eso, ¿no? Sí, bueno, varios profetas. Entonces, desde los asirios empieza esta cuestión de que tenemos un problema con los enemigos. Ellos siempre tuvieron problemas con los egipcios. Siempre tuvieron problemas con los cananitas. Ahora, sin embargo, les estaban diciendo, desde el problema que hubo de la división del reino, ya se volvió una cuestión nacionalista. Israel era una sola nación desde David. Se volvió un problema interno. Sí. Desde David se volvió una sola nación. Eso no es así. Las 12 tribus se disgregaron una vez entraron con Josué. Sí, se dispersaron. Saúl no los unificó, lo único que fue un gran líder militar. Pero David fue quien realmente los unificó. ¿La del norte y la del sur? Sí, pero solo duró 2 generaciones. Salomón mejoró el reino de su padre. Pero después, aunque Salomón le dio mucho conocimiento a Roboam y esperaba mucho a Roboam, como dicen aquí, se le fue la pinza, ¿no? Entonces empezó a hacer cosas que no eran sabias, no eran apropiadas, y Dios quiso trabajar con Jeroboam, pero Jeroboam tampoco hizo las cosas del todo bien, entonces se dividió el reino y los asirios se llevaron a una de las tribus. Bueno, a una de las tribus, 9 días de las tribus. 9 y media para ser exacto, ¿no? 9 y media, sí. 9 y media. ¿Y qué quedó? Pues la parte de abajo, la zona sur, en la capital, Jerusalén. A partir de ese momento, que es cuando hablamos de Isaías, los asirios, ¿no? Tiempo del reinado de Ezequías. ¿Cuál es la esperanza de los israelitas? Que aparezca un unificador militar, que aparezca un rey, porque los pueblos muchas veces no solo querían un rey porque ellos realmente deseasen pagar impuestos, no, ellos querían un rey para que los defendiese en las batallas. Mira que se lo dijo Samuel desde el principio, ellos escogen un pueblo, tienen que ser conscientes que van a tener que rendirle cuentas al rey, y que el rey les va a exigir impuestos y que el rey va a hacer todo eso, y yo no quiero que ellos tengan rey, yo quiero ser vuestro rey. Pero ellos decidieron que quieren un rey, vamos a darles un rey, ¿no? Entonces, a partir de ahí ellos esperan, primero, que la nación sea redimida, porque sabían que por sus pecados Dios no iba a querer contar con ellos y por eso estaban bajo la dominación de muchos otros pueblos. Lo segundo que querían, que las tribus volviesen e Israel fuese unificada. ¿No es así? Sí. Ellos estuvieron esperando eso hace mucho tiempo. Cuando llegaron los griegos, las guerras que tuvieron con los macedonios, los judíos fueron los que representaron a Israel en esas luchas contra ellos. Después, cuando llegaron los romanos, por mucho que lo intentaron, el imperio romano sí que les pudo. Ellos pudieron con los griegos, pero no pudieron con los romanos. Sabemos que el imperio romano fue el más poderoso y duró hasta el siglo IV. Entonces, en la época de los romanos hubo varios levantamientos después de Jesús. Los que hubo antes no quedaron absolutamente en nada, los grupos minoritarios. Entonces ellos esperaban eso de Jesús. De hecho, no decían cuando se encontraron a Jesús y ellos no sabían que era Él. Pensábamos que Él había de redimir a Israel. Y se quedaron dando vueltas en eso, porque ellos no entendían la parte espiritual, ellos solo se remitían a esto. ¿Qué nos dice entonces Pablo? Poned la mira en las cosas de arriba, si realmente habéis resucitado con Cristo, no en las de la tierra. ¿Qué hacían los israelitas? Los judíos en ese caso, que eran los que quedaban. Ponían la mira en las cosas de la tierra, que si el sucesor del rey David, claro, la cuestión política. ¿Eres tú Moisés? ¿Eres tú Elías? Quiere un profeta otra vez como Moisés. ¿Para qué quieres otro profeta como Moisés? ¿Por qué tienen que esperar a otro profeta? Vale, Moisés les había dicho, vendrá otro profeta. Pero ¿para qué quieren otro profeta si ya les han enseñado mandamientos? ¿Por qué siempre necesitan que les estén enseñando que ames a tu prójimo, que te portes bien? ¿Por qué necesitas eso? Porque no eres capaz de hacerlo tú solo. Necesitas que te den caña. No, ¿Okay? no es verdad. Necesitas que le den caña y así. Claro, hasta que la conciencia de uno aumente y diga, no hace falta que me estén diciendo siempre no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Yo lo hago por mi propia voluntad porque entiendo que no es apropiado hacerlo. No me es conveniente. Eso significa que no había madurez todavía. No eran maduros. Pero no solo los israelitas, a nivel general. El mundo en esa época era muy arcaico en los valores. Dura, la cerviz muy dura, como lo dice en la escritura. Te dura cerviz. Pero no solo los israelitas. No solo los israelitas. Sí, todo. Uno lo lee en las escrituras porque es lo que nos están trayendo a la memoria, es lo que estamos estudiando. Pero si tú estudias otros pueblos, ellos también eran muy cerrados. Claro. ¿No lo fueron acaso en la época de Moisés, cerca de la época de Moisés a Akenatón? Él intenta poner el monoteísmo en Egipto y el propio ejército y los sacerdotes se lo cargaron. Porque dijeron, tú no nos vas a quitar todo un sistema de creencia que nosotros venimos teniendo de dinastías y dinastías. El otro día lo echaron por la tele sobre eso. ¿El qué? Eso que estás diciendo lo echaron por la tele, que hablan sobre Egipto. Sale este tío, se dedica a arqueólogo muy famoso en Egipto. Sí, no me acuerdo el nombre, sé cuál es. De todos los reyes que hubieron en Egipto y hablaron sobre eso. Sobre eso mismo que acabas de decir tú. Lo que quiso hacer Akenatón y se lo cepillaron.
Y mira que eres faraón, ni faraón ni nada, no nos vas a quitar todo el sistema de creencias que nosotros siempre hemos tenido. Entonces uno piensa que ellos que eran un pueblo sofisticado, el más importante en su época, y no podían cambiar ese tipo de cosas. Así de repente. Mira la historia de Abraham, cuando lees la historia de Abraham, algunas cosas que te cuenta Génesis, otra que te cuentan otros relatos de Israel, es que él trata de ponerse en contra de las creencias de Taré, de su padre, en Babilonia, y él no puede. No puede, al final dices, vete de ahí porque ahí lo único que no hace es que te van a matar. Porque ellos están arraigados en su politeísmo, su forma de ver el mundo, cómo ellos entienden todo eso, y tú no vas a venir ahora a cambiarles su forma de pensar. Y aparte que él, para colmo, se metió y destruyó muchos de las estatuas que había ahí, entonces se metió en un gran problema y se tuvo que ir. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? La concepción que uno tiene, o lo que los israelitas tenían en su momento y lo que todavía tienen lastimosamente, porque en eso sí, aunque sepan muchas cosas, como hemos hablado, de las concepciones, el entendimiento que tienen del Antiguo Testamento, del hebreo, de la numerología y demás, al no incorporar a Jesús, pues se quedan en un punto en el que no consiguen progresar. Saben mucho sobre sus cosas, pero al descartar esa ecuación, dejan de comprenderlo todo. Le falta una pieza. Exacto, es como un puzzle fantástico, increíble, pero hasta que no pongas esa pieza que falta ahí, no se entiende. Carece de sentido. Lo tenían muy revuelto porque no solamente en Egipto, sino todo alrededor de la tierra prometida que llegó a ser, estaban en todas las montañas, en todos los collados, había fuertes de idolatría. Entonces, hasta los propios sacerdotes de Israel se iban a las montañas o a los árboles grandes y hacían culto pagano. Por tanto, es que era imposible que el pueblo en aquellas condiciones pudiera enterarse de algo. O sea, estaban ciegos. Todos los pueblos. Estudia los pueblos. Las batallas de Oseas, poniéndole, o sea, estaban prostituidos total. El ejemplo de Oseas, que primero se casa con la prostituta, después de liberada la vuelve a rescatar. Y no podían entender para que vieran en la persona del profeta como estaban ellos, no fueron capaces de entenderlo, pero por la ceguera espiritual tan grande que tenían. Entonces, en esas condiciones era necesario un salvador. De todas maneras, como estaba diciendo, los pueblos de la antigüedad eran arcaicos en muchas cosas. ¿Quién revolucionó todo eso? Desde el punto de vista espiritual, el cristianismo en Europa. Desde el punto de vista sociocultural, político y de infraestructura, si podemos llamarlo así, los romanos. Y es la pura verdad, los romanos fueron los que cambiaron el mundo, porque ellos fueron los que trajeron un montón de cosas, carreteras, acueductos, ellos industrializaron todo. De hecho, el sistema político o el sistema jurídico que se maneja hoy día en el mundo, o que se acepta, es romano. Es el hombre, el juez, los abogados, la corte, y todo eso es romano. La ley está basada en estatutos, en formas romanas. Entonces ellos industrializaron el mundo. Los babilonios también estaban muy avanzados, pero los romanos fueron los que industrializaron el mundo. Entonces el mundo antiguo estaba muy mal. Mira, los mesoamericanos tenían muchas cosas interesantes en su forma de vivir, pero después se ponían a hacer unos cultos aberrantes, con órganos, con sacrificios, pensando que eso le puede agradar a sus dioses. Y cuando a medida que pasa el tiempo todas esas cosas se van quedando obsoletas. Primero por la influencia del cristianismo, o la que quedase del cristianismo, y después por la industrialización de la cultura. No sé si lo estoy diciendo bien. La forma en la que nuevos valores sociales, no necesariamente religiosos, cambiaron la forma del mundo de organizarse. ¿Ok? Entonces, fíjense que a veces uno dice que los israelitas sí, seguro que sí, pero también el pueblo, el mundo en general, estaba en una época que fue muy dura para el progreso en todos los sentidos. En todos los sentidos. Si no hubiese sido Jesús y hubiese sido otra persona, cualquiera que fuese, seguramente también lo linchan. Porque no estaban preparados para que nadie les llevase la contraria con las cosas que ellos querían hacer. ¿Acaso a los profetas les fue mejor antes de Jesús? Igual. ¿No había manera? Los mataron de distintas formas, pero se los iban eliminando. Y no solo ellos, mira las culturas de otros pueblos que tenían también sus profetas. Sí, los otros pueblos que tenían sus profetas no les fue muy bien tampoco. Hasta el tiempo reciente, mira por ejemplo Nichiren Daishonin en Japón, que trata de revolucionar el budismo, por decir algo, y también tuvo un montón de persecuciones, porque a la gente no le gusta un cambio espiritual que te quite tu forma de querer ver el mundo, o de querer ser liberal, A nadie o de le querer... gusta que le digan que estás haciendo mal.
quién le gusta que vengan y te digan, oye, tú no puedes seguir así porque vas a acabar mal? A nadie le gusta, porque Claro. uno lo que pasa es que, hay que decirlo así, uno es soberbio, orgulloso y piensa que lo que tú haces es lo correcto. Y entonces que te vengan encima, sabiendo incluso que estás haciendo mal, que vengan encima y te digan, no, así no. ¿A quién le gusta? Claro, a nadie le gusta. Una cultura en ningún sitio. A nadie le gusta. Entonces, tenemos eso. Partimos entonces de que este es el mundo, ¿no? Y este es el siglo primero. ¿Qué mundo más feo? ¿Ok? Hasta este momento no había sido introducido el hijo. Él es introducido en Mariam. ¿Ok? Desde ese momento cuando nace empieza su predicación. Esto ya lo conocemos, ¿no? Algunos dicen que 1 año. Otros, la mayoría, está de acuerdo con que fueron 3 años y medio de predicación. Muere, resucita a los 3 días, está 40 días con sus discípulos yendo y viniendo y al final de todo se va. Y dice, me voy al seno de mi padre. Ok, y antes de venir aquí, ¿dónde estaba entonces? En el mismo sitio, en el seno del Padre. Estaba en el seno del Padre. Antes de venir a la tierra como hombre, ¿no? Ujú. La preexistencia de Cristo, en la preexistencia desde